Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que vamos a dedicar a una batalla que se libró hace muchísimo tiempo y que suele caracterizarse o se caracterizaba en la historiografía un poco más antigua como eso que llaman las batallas decisivas de la humanidad. De hecho, ustedes deben haber escuchado esa frase muchas veces en relación no solo a batallas, sino que a eventos particulares de la historia, decisivos en el sentido de que se decidió un curso de la historia importante en vez de otro, que habría llevado a un desarrollo completamente distinto de la historia de esa nación, de ese imperio, incluso de toda la humanidad. Y uno de los libros más famosos que se han escrito sobre batallas supuestamente decisivas lo escribió un señor llamado Edward Creasy, Sir Edward Creasy en su momento, nacido en 1812 y muerto en 1878. Este caballero británico, no les voy a contar la vida de él, no tiene mucha relevancia en este minuto. Digamos que llegó a ser profesor de historia de la Universidad de Londres, escribió varias obras, pero la más significativa y que hasta el día de hoy se sigue editando es precisamente esta: 15 batallas decisivas del mundo, desde Maratón, dice, a Waterloo. Ahora, estos son los dos extremos, parte con Maratón y termina con Waterloo, y hay otras 13 batallas entre medio. Notoriamente, a mi juicio, Waterloo no fue decisiva, es una batalla supernumeraria, innecesaria, que no podía haber cambiado en ningún sentido el curso de la historia tal como ya venía. Cualquiera que hubiera sido el resultado de la batalla, es decir, si hubiera triunfado Napoleón, igual su imperio estaba condenado, todas las fuerzas contrarias a él estaban ya en camino, no había agua en esa piscina, en la piscina napoleónica. Pero Maratón sí podría ser considerada una batalla decisiva. Pongámonos un poco en el contexto, cosa que también hace Edward Creasy, no se limita a describir la batalla propiamente tal, sino que el contexto histórico, político en que esta ocurrió. Estamos hablando del momento en que el imperio persa se ha constituido con gran fuerza bajo Darío, controla territorios de lo que ahora es Irán, Siria, Egipto, Turquía, el norte de Grecia, o sea, Macedonia, toda esa zona de los Balcanes, islas, o sea, contaba con inmensos recursos humanos y materiales. Y ese hombre, ese imperio, se enfrentaría en Maratón contra dos ciudades griegas, del mundo griego, este mundo griego que estaba entrando a su etapa de mayor gloria, en Atenas, que fue una de las dos ciudades que aportó tropas para esa batalla. En Atenas, muy recientemente se había terminado la tiranía de los Pisístratas, una dinastía de 3 gobernantes al hilo. El último lo sacaron a patadas, se refugió en la corte de Darío y estaba intrigando para volver al poder. Hipias se llamaba, apoyado en las tropas persas. Estamos entonces hablando de un imperio contra el mundo descoordinado, en perpetua beligerancia mutua de las polis griegas. Cuando los griegos entendieron que venían los persas y que estos desembarcaban en Maratón, que es una zona que está como a unos 40 kilómetros al norte de Atenas, que iban para allá. Los Atenas pidieron auxilio, pero ya habían varias ciudades que estaban dispuestas a mirar para otro lado, a mirar para allá. Pensaban que no había muchas posibilidades de combatir a este imperio. Hasta ese entonces los medos, que así llamaban a los persas, por eso que se habla de las guerras médicas, eran considerados invencibles,
Como les digo, las ciudades no tenían ninguna lealtad mutua, no había un concepto de Grecia, obviamente existía una idea de que había un lazo, por supuesto, cultural, lingüístico entre todas las polis, la Hélade. Pero tanto esas ciudades entre sí como facciones dentro de la ciudad estaban perfectamente dispuestas, por razones políticas, a aliarse con el imperio, con cualquier extranjero que les pudiera ayudar. Las luchas de facciones dentro de la ciudad eran muy brutales. Y, de hecho, aparte de estas ciudades que no quisieron participar, dentro de la propia Atenas había una importante facción que estaba ya intrigando con los persas para entregar la ciudad. Creo que lo he dicho en algún programa de este tipo, de alguna otra clase, que no es raro ver en la élite de las sociedades, sean estas las poligriegas o cualquier otra, una cierta prevalencia del interés de clase, el interés de la propiedad, de conservar los privilegios a cualquier precio, que algún concepto patriótico, colectivo. Eso se ha visto mucho. El hecho es que cuando las tropas, la flota que transporta las tropas persas llega a Maratón, el mundo griego los enfrenta solamente con algo así como 10.000 soldados atenienses y la totalidad de los soldados de una ciudad que era aliada de Atenas y fue aliada hasta el final. Hubo una relación muy estrecha, muy fraterna entre estas ciudades, Atenas y Platea. Platea era una ciudad mucho más pequeña. Como ustedes saben, en las ciudades griegas los ejércitos no eran entidades o instituciones de existencia permanente, sino que eran los propios ciudadanos que llegaban a la emergencia, eran congregados y eran dirigidos por generales que correspondían uno por cada tribu, que eran las divisiones en que funcionaban estas sociedades griegas, una herencia del pasado. Entonces, Atenas despliega 10.000 hombres, que no era la totalidad de sus fuerzas posibles, eran 30.000, pero había que mantener tropas en otras partes. Y Platea, en cambio, pone a todos sus hombres, a los 1.000 hombres que eran pasibles de convertirse en soldados, se sumaron. Los soldados griegos en general, y en este caso, por lo tanto, los atenienses y los de Platea, tenían como armamento básico el escudo, el yelmo, una coraza en el pecho, una protección en las canillas, y usaban como arma la lanza, una lanza larga y una espada corta. Pero sobre todo, la gran fortaleza de las tropas griegas en general, en este caso de Platea y Atenas, era su disciplina. Estaban acostumbrados ya de tiempo, por sus guerras mutuas, a una formación en falange. Combatían en líneas estrechas, hombro con hombro, generalmente de 8 filas de profundidad, con sus lanzas. Estaban acostumbrados a maniobrar como grupo. O sea, las evoluciones de un grupo no son fáciles si no están adiestrados. Cambiar de posición, virar a la izquierda, a la derecha, retroceder sin desordenarse. Toda esa disciplina les daba mucha fuerza. Llegaría esa disciplina a su esplendor mucho más tarde con las legiones romanas. Pero ya en los griegos se encuentra esa disciplina. El ejército persa, en cambio, era un conglomerado heterogéneo formado por tropas sacadas de las distintas provincias del imperio y que no tenían ninguna fortaleza moral especial para luchar por su emperador. Estaban ahí porque los habían obligado. Los griegos, en cambio, tanto los atenienses como los de Platea, como los de cualquier otra ciudad griega en sus combates, eran formadas no por así decirlo, por esclavos soldados, sino por ciudadanos libres que luchaban por su ciudad, por su familia, por sus tierras, por sus propiedades. Y por lo tanto, la fortaleza moral del soldado griego, uno tiene que adivinar que era bastante mayor que la de en el fondo, un mercenario o un esclavo soldado, haciendo excepción, por supuesto, de las tropas escogidas que también tenía el ejército persa. No todos eran material tan de segunda categoría.
Cuando las tropas persas desembarcan en esta bahía, y les voy a dar más o menos un ejemplo, un leve dibujo. Esta línea curvada representa el mar. Aquí desembarcan las tropas persas, están en la orilla del mar, se están desembarcando, están bajando sus caballos, están bajando sus suministros, se están organizando. Y el valle de Maratón, muy plano, es más o menos como esto, como de esta forma. Tiene aquí una cadena de cerros que en sus dos extremos se acerca mucho más al mar y al medio genera más espacio. Las tropas griegas se apostaron, obviamente, en las alturas, una posición siempre favorable, especialmente en estos tiempos. Y esta era la situación antes de la batalla, días antes de la batalla. Los griegos en esta curva de cerros, los persas a la orilla del mar, desembarcando sus impedimenta. En latín, impedimenta significa aquello que impide, aquello que obstaculiza. Por eso que siempre se llamaba impedimenta, o se llamaba hasta hace algún tiempo el material que necesita una tropa para combatir, la munición, el alimento, eso es impedimenta. Mientras los dos bandos pasaban días y se enfrentaban sin que nada pasaba, estaban ocurriendo cosas políticas. Estaba el bando dentro de Atenas que deseaba llegar a algún tipo de acuerdo con los persas. Dentro del ejército griego mismo que estaba desplegado en el lugar que les mostré, había generales y oficiales que no deseaban entrar a combatir en ese momento por razones bastante potentes. Estaban en una posición fuerte, eran un ejército bastante más pequeño que el persa. Los 11.000 griegos estarían enfrentando probablemente el triple, cuádruple de esa cifra. Atacar a una posición más alta es siempre muy complicado. Y además, estos oficiales que querían quedarse y esperar, consideraban que era bueno hacerlo porque los espartanos habían comprometido su apoyo y solo se estaba demorando por una cuestión de una festividad religiosa que tenían los espartanos que les prohibía movilizar sus tropas en determinado momento, pero que ese momento se iba a terminar y iban a llegar más tropas y se iban a fortalecer. Así que habían buenas razones, por un lado, para quedarse ahí donde estaban. Pero antes de seguir contándoles esta historia muy interesante y las consecuencias que tuvo, permítanme recordarles el ajedrez de Pablo Tolosa a propósito de batallas. El ajedrez es una batalla en que los dos generales ven claramente la disposición del enemigo y las tropas son exactamente iguales en fuerzas al principio. Bueno, la caja que ustedes están viendo a mi izquierda, que la han visto en muchos programas, trae el tablero, trae las piezas, está muy bien hecha y trae una licencia para entrar al sitio espacioajedrez.com, donde permanentemente están surgiendo nuevos servicios para aprender ajedrez, para seguir análisis de partida, todo esto bajo los auspicios del maestro Tolosa. Y además es bueno entrar ahora mismo a espacioajedrez.com para inscribir a su niño en los cursos online a grupos limitados de niños entre 6 y 17 años, me parece, ¿sí? Porque estos cursos son limitados para que puedan ser online, para que pueda haber una interacción entre el profesor y los alumnos. Son muy buenos, duran de mayo hasta noviembre. Voy a buscar los datos más específicos. Aquí están. No, de abril, fíjense usted, de abril a noviembre son una clase a la semana, o sea, 4 al mes, y 2 sesiones de práctica al mes. O sea, son 6 sesiones en total, casi un año de duración. El chico sale jugando mucho mejor ajedrez, pero sobre todo en el proceso de seguir este curso ha seguido o ha iniciado el proceso de afilar sus funciones intelectuales superiores, que es lo que realmente interesa. El juicio, el análisis, el cálculo, la memoria, la resistencia anímica, la paciencia. Todas estas virtudes entran en juego al mismo tiempo o en algún momento de un juego. Paciencia para no tirar la toalla cuando la posición es tan inferior.
y buscar recursos, o sea, ser imaginativo, buscar recursos salvadores en medio de una posición mala, paciencia para imponerse sobre el adversario sin tirar todo por la ventana por apresurarse, cálculo de las variantes, todo eso sirve mucho más que para jugar ajedrez, eso sería lo de menos, sirve para potenciar esos recursos mentales para la vida estudiantil y luego eventualmente de adulto para la vida laboral. Así es que, si a usted le tinca, si usted ha sido uno de los que ya compró el ajedrez, de hecho, y está ya tiene entrada este niño a espacioajedrez.com, vea de inscribirlo en este curso. Bueno, estaba entonces, esa es la situación. Por aquí las tropas de persas desembarcando, organizándose. Las cosas eran más lentas en esa época. Podían pasar días sin que hubiera batalla. Y en los cerros circundantes las tropas griegas, algunos esperando que llegaran los refuerzos de Esparta, decididos a dar batalla defensiva en esas alturas. Pero en esto interviene un personaje fundamental. No les voy a dar los detalles de su vida, un personaje que tiene de repente cierto aspecto de riflero político, pero que fue fundamental en este momento, que se llama Milcíades, miembro de una familia muy importante, podríamos decir oligárquica, de Atenas. Y Milcíades les habla y lo que les dijo a los generales, 10 generales, uno por tribu, había que llegar por un acuerdo por votación, qué es lo que se hacía, cuál era el plan de batalla. Y el historiador Heródoto, que recogió información de gente que estuvo ahí, uno de los primeros historiadores de verdad que tuvo el mundo es Heródoto, como ustedes saben, ha recogido para nosotros lo que les dijo Milcíades. Y Milcíades les dijo más o menos exactamente lo que yo hasta ahora he referido. Les dijo: señores, hay eventos políticos que están ocurriendo, pueden haber traiciones, se puede debilitar nuestra retaguardia, puede aparecer algún tipo de facción dentro de Atenas que simplemente no se acerruche el piso, por así decirlo. Entonces no nos conviene esperar. Tenemos que atacar nosotros y ahora, antes que se produzcan más resquebrajaduras políticas. Además, Milcíades, por su carrera previa, conocía las debilidades del ejército persa. Sabía de que era vistoso por su multitud, pero que era una multitud mucho menos disciplinada, formada por grupos distintos que a veces ni siquiera compartían el mismo idioma. O sea, era una turba grande, no un ejército disciplinado y bien organizado. Sabía además que el armamento persa era inferior del de la infantería. Tenían unos escudos como de mimbre y unas espadas cortas. No tenían lanzas, no lanzas largas. Sabía además que eran combatientes que estaban ahí porque los habían obligado. Tenía mucho más confianza en la fuerza moral del soldado griego, que entre paréntesis se les llamaba hoplitas. Los soldados de infantería griegos de este periodo de antes y de después se les llamaba hoplitas porque el escudo que usaban se llamaba oplon. Los hoplitas eran la infantería pesada, ¿no? La gente que tenía dinero suficiente, o sea, propietarios en general, gente que tenía algo que defender, que tenían recursos para comprar, para adquirir, porque no había un arsenal del Estado, para adquirir los escudos, los cascos, la armadura, la lanza, todas esas cosas. Entonces Milcíades tenía confianza que el soldado griego no solo era moralmente más fuerte, estaba mejor entrenado, era mejor disciplinado y tenía mejor armamento con el combate cuerpo a cuerpo. Sabía además, como les dijo, no podemos esperar porque puede haber una situación de quiebre político tras nuestras líneas. Y hubo una votación y quedaron empatados. Los que querían entrar en batalla al tiro, siguiendo el consejo de Milcíades, y los que querían esperar. Faltaba un voto. El voto del personaje que teóricamente era el principal porque era el general de los generales, que se llamaba Calímaco. Calímaco es el que escucha este discurso que reproduce Heródoto en uno de sus libros de la historia y acepta el argumento de Milcíades y en un determinado momento entonces, en una mañana de septiembre del año 490 a.C., las tropas griegas se despliegan para el combate, tratan de hacerlo in stealth, lo más ocultamente posible,
no darle tiempo a los persas a desplegarse bien, a organizarse bien. Piensen ustedes lo difícil que es administrar, por así decirlo, el despliegue de tropas de infantería o de caballería en esa época sin medios de comunicación que vayan más allá de la voz, de los estafetas corriendo de lado a lado, todo muy lento, sobre todo en un ejército formado por tantas nacionalidades distintas. La única ventaja que podían tener los persas, y por eso que nunca imaginaron que lo iban a atacar, era la caballería. Los griegos no tenían nadie en caballería. Y la arquería, los arqueros. Los griegos no tenían arqueros. Toda su fuerza consistía en la infantería pesada. Entonces, el despliegue de Milcíades fue súper inteligente. Les voy a hacer el dibujo. Baja a terreno llano y despliega las tropas ocupando todo el ancho del valle, los 11.000, para impedir que dejara un hueco que pudiera penetrar la caballería y atacarlos por la espalda. Primera cosa. Segunda cosa, en vez de alinear lo que era clásico, una formación de 8 líneas de infantería, cosa que era imposible, para poder cubrir esto había que aligerar esta línea, pero en vez de aligerarla en forma pareja, por ejemplo, no sé exactamente, 2 líneas a todo lo ancho del valle, él concentra tropas acá y deja el centro más débil. Con la idea, en los dos extremos, de impedir que si la caballería persa alcanzaba a formarse, a desplegarse y a actuar, pudieran rodearlos. Y segundo, para ellos rodear a los persas, a sabiendas que el centro iba a ceder frente al número persa. Y en esta disposición entonces Milcíades lleva las tropas. Ahí hay varias teorías sobre cómo se produce el ataque. En este libro de Edward Creasy se sigue el concepto antiguo tradicional de que las tropas griegas van a la carrera a enfrentar a los persas, pero como lo he mencionado en alguna oportunidad, en este estudio de este gran historiador científico de la guerra que es Hans Delbrück, analizando precisamente Maratón, él demuestra que eso es imposible, porque usted no puede correr 1,5 kilómetros cargando todo el bagaje que significaba ser un hoplita, el escudo que era pesado, el casco, la coraza, la lanza, la espada, las garavillas se llamaban, no me acuerdo exactamente el nombre, la coraza que iba cubriendo las canillas, las piernas. Nadie. Habrían llegado simplemente a desplomarse. No habrían llegado a las posiciones persas. No habrían llegado. Entonces, hemos de asumir que la tropa, según nos estudia este hombre Hans Delbrück, se acercó a paso rápido probablemente y quizás iniciaron un trote y una carrera en los últimos metros. Pero sea como sea, es la línea ateniense y de Platea la que, para gran sorpresa de los persas, ven a este grupo inferior en número atacándolo. Y ellos estaban tranquilamente esperando que el ejército griego se desintegrara por sus propias debilidades políticas, o empezaran a irse, empezaran a haber deserciones. Y quizás tenían pensado atacar en algún momento, no, pero estaban tranquilos, no esperaban ninguna sorpresa y se encuentran con esta repentina línea de hoplitas que se les viene encima. Empieza la batalla, fue larga y dura. Las batallas eran largas porque eran batallas de líneas de infantería con arma blanca. Los griegos con sus lanzas, los otros con sus espadas, que no eran espadas en realidad, eran, por así decirlo, cimitarras, o sea, con curva, una hoja curvada. Entonces, son batallas muy lentas, no es como ustedes las ven en las películas, que de un paraguaso se acaba la batalla, duraban horas, se iban sustituyendo los que estaban en primera fila por otros más atrás que estuvieran descansados. Era muy lento. Horas. Los persas lucharon bien, especialmente las tropas escogidas, pero la superioridad material, la superioridad del armamento individual hace la diferencia. Ustedes comprenden, un hombre armado con un escudo de mimbre y simplemente una cimitarra, ¿qué puede hacer frente a un hombre que en realidad no es un hombre sino una fila de hombres, como un cuerpo espín, con largas lanzas,
punceteando, muy difícil. Los van poco a poco apretando y los terminan por carnear a todos. En un momento dado el frente griego empieza a ceder por el peso del número, pero como había elegido, como el centro estaba en la parte más ancha del valle de Maratón, había espacio suficiente para retroceder en orden y reorganizarse, y mientras tanto en los costados los griegos estaban derrotando, porque ahí sí que estaban bien, tenían superioridad numérica local en los extremos, y terminan por envolver los dos costados. En vez de perseguir a los vencidos hacia la costa, giran y envuelven finalmente al ejército persa, y los que habían retrocedido vuelven, y por lo tanto se produce una batalla de envolvimiento y los persas son masacrados. Muchos, por supuesto, alcanzaron a huir a los barcos que estaban ahí mismo, varados en la playa, como se hacía en esa época. Ahí fue donde perdieron más gente los griegos, atacándolo a los persas que huían en los barcos. Pero a pesar de todo, las cifras son contundentes en cuanto a la diferencia. Los griegos, las cifras las tengo acá. Yo, como de costumbre, en mi desorden no anoto las cosas y después... Bueno, los persas perdieron algo así como 6.000. Los persas. 6.000 soldados. Y los griegos perdieron 200. Miren la diferencia. Pero eso no es raro en esas batallas de la antigüedad. En las batallas de la antigüedad, cuando se rompía la línea enemigo, y entonces ese grupo, ese ejército dejaba de ser una entidad más o menos organizada y se convertía simplemente en una muchedumbre de individuos aislados arrancando y dando la espalda al enemigo, ahí es donde los carneaban, ahí es donde se producían las bajas, la mayor cantidad de bajas. Esos muertos griegos fueron, como una excepción, porque eso no se hacía, sepultados ahí mismo, en el campo de batalla, y hasta el día de hoy se conserva, y ustedes pueden buscarlo en Wikipedia, en internet, hay videos sobre eso. Es una especie de colinita, un túmulo de unos 20 metros de altura, algo así, bajo el cual se encuentran los esqueletos, supongo a esta altura, de los 200 soldados griegos que murieron en el año 490 a.C. Los espartanos llegaron después que todo había terminado. Y esta batalla es decisiva, para volver al principio de este programa, porque si los persas hubieran ganado, toda la historia griega habría sido completamente distinta, y con eso toda la historia quizás del mundo del Mediterráneo y la historia de Europa. Aquí sí que tenemos una batalla decisiva. Desde luego, no fue la única batalla de esta guerra. O sea, fue la única batalla de la campaña del año 490, pero los persas volvieron picadísimos el año 480, 10 años después. Ya los griegos los estaban esperando en masa, y ahí hubo la famosa batalla naval de Salamina, donde Temístocles, haciendo uso de su intelecto, de su astucia, pone a la flota persa en una posición de inferioridad y la masacra. Después viene la batalla de Platea, donde terminan de liquidar a los persas, y nunca más los persas intentaron entrar en fuerza a Grecia. Pero lo primero fue lo primero. Maratón marca un referente para los griegos. Hasta ese entonces los medas, los persas, parecían invencibles, pero fueron vencidos, y por lo tanto el espíritu, el deseo de resistir, el orgullo de los griegos se multiplicó, y otra vez en condiciones numéricas y materiales inferiores derrotaron de nuevo a los persas en el 480, 10 años después. Fue una batalla decisiva. La historia del mundo probablemente, no es seguro, por supuesto, habría cambiado. Yo estaría hablando en persa a lo mejor, si hubieran sido derrotados estos hombres, si ese brillante general llamado Milcíades no se hubiera dado cuenta que lo que parecía una locura, atacar un ejército 3 o 4 veces mayor con caballería, con arqueros, era lo que había que hacer. Lo cual demuestra, hasta donde se pueden demostrar las cosas en la historia, cosas que ya ocurrieron, que en la historia
o sea, en la vida de las colectividades, de las sociedades, como ocurre obviamente en la vida de los individuos, la decisión de una persona, de un momento, puede ser decisiva. Eso en la vida de las personas lo tenemos claro, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, hemos nosotros decidido un curso o decidido no tomarlo que ha cambiado, ha determinado nuestra vida para ir de ahí en adelante. Pero en las colectividades humanas a veces ocurre que un evento en el cual a su vez ha influido enormemente una persona ha sido vital para empujar esta enorme fuerza, este carro, este tren con esa enorme inercia de la historia, para ponerlo en este riel en vez de este otro. En ese caso, el hombre o el evento decisivo es como el guardaagujas, que con un movimiento de una mano, moviendo un palito, digamos, una palanca, la aguja, determina para dónde va esa enorme masa de metal que es un tren. Y podríamos incluso poner ejemplos recientes. Winston Churchill, por ejemplo, fue fundamental para la derrota de Alemania, porque otro líder político, y habían bastantes, habrían aceptado la oferta de terminar las operaciones militares que le hizo Hitler después de la batalla de Francia en mayo de 1940. Habrían los ingleses bajado las armas, habrían llegado a algún acuerdo, y por lo tanto la Alemania nazi habría seguido creciendo sin esta espina en el popó que fue Inglaterra, que fue como el gran portaaviones del cual partió la invasión a Europa en el año 44. Sin Inglaterra no puede haber invasión posible, por lo menos en las costas de Normandía, de Europa, en esa parte. Así es que la decisión de un hombre, la inteligencia, el talento, o el instinto, o el valor de un hombre, en ciertos momentos de la historia, en ciertos momentos de la vida de una persona, en ciertos momentos de la vida de una civilización, por una coyuntura muy específica. Bueno, lo que los marxistas llaman, los políticos del mundo marxista llaman precisamente la coyuntura, el momento puntual del cual dependen que tales o cuales factores o condiciones en gran escala que se han estado acumulando detonen o sigan tal dirección o tal otra. Yo no sé si este libro, 15 batallas decisivas del mundo, de Maratón a Waterloo, está disponible en castellano, pero es probable que sí. Es un libro muy clásico. Así es que eso sería todo, estimados amigos. Nos veremos el lunes.